Y nos situamos, mis hermanos, en este día, muy de mañana, porque es probable que fuera cerca de las 5 de la mañana cuando el Señor es llevado al palacio de Poncio Pilatos. Sabemos que él ha pasado la noche siendo enjuiciado, si es que se le puede llamar así a esto que se ha hecho con él. Primero en casa del suegro del sumo sacerdote, que era Anás, y después es llevado a casa del sumo sacerdote aquel año, que es Caifás, donde el Sanedrín se ha encargado de montar un juicio ilegal, como lo vimos la noche de ayer. Y el resultado del juicio ante los líderes judíos es el que ellos ya habían planeado, lo que se habían propuesto. Es culpable de muerte, culpable de muerte. Sin embargo, mis hermanos, los judíos no podían ejercer la pena capital sin la autorización de Roma. Por ello, es muy probable que los principales de los judíos hayan tenido una entrevista con Pilato por la noche, antes incluso de que se llevara a cabo el arresto del Señor Jesús, porque ellos no iban a hacer un arresto, un juicio ilegal, si no contaban finalmente con la aprobación de Roma para que esto terminara en un asunto de ejecución, sobre todo en los días principales de la fiesta de Pascua. Así que, como se ha encargado de demostrar el abogado Frank Morrison en su libro ¿Quién movió la piedra?, efectivamente lo más probable es que ya hayan tenido una entrevista previa con Pilato, aparte que el gobernador no los iba a recibir a las 5 de la mañana para llevar a cabo un juicio. Esto, mis hermanos, habla de que ya había un acuerdo para condenar al Señor y para ejecutarlo. De manera, mis hermanos, que entonces el Señor fue llevado no a la casa de Pilato. Hay que diferenciar que no es lo mismo la casa de Pilato que el lugar donde se impartían los juicios. El lugar donde se impartía el juicio es una torre de tipo militar que se llamaba la Torre Antonia, llevaba ese nombre, y estaba a un costado del templo judío, y se había edificado precisamente allí para que estuviera allí una guardia romana en los días de fiesta, porque a veces llegaba a haber tumultos, llegaba a haber desórdenes de una gran cantidad de gente, y los soldados tenían que estar listos para intervenir si eso era necesario. Y tal como lo dice el versículo 2 de este capítulo 27, el Señor fue atado como un malhechor. Y la usanza, mis hermanos, era atar las manos tras la espalda. Y todos estos detalles se los cuento porque yo quiero que usted lo imagine ahí en su cabeza, que vaya introduciéndose en medio de todo esto que nos narra el evangelista, porque por alguna razón se nos cuenta todo eso y lo vamos a ir descubriendo paso a paso. Así que con las manos atadas a la espalda, fue llevado como una oveja, tal como decían las profecías, por las estrechas calles de Jerusalén hacia este lugar donde se iba a ejercer el juicio, y estaba como a 1 kilómetro de distancia. La escena de lo que pasó en el encuentro con Pilato, mis hermanos, es una escena extraordinaria. Yo sé que si vamos y la leemos simplemente de la Biblia, así, sin ahondar más, bueno, no le vamos a encontrar mucho caso, tal vez algo interesante, pero nada más. Pero déjeme decirle que lo que sucedió ahí fue algo extraordinario. Y para entender un poco mejor lo que sucedió, es necesario tener un contexto más claro de quién realmente era Poncio Pilatos. Mire, hay fuentes antiguas que nos hablan de su carácter. Ese carácter se reflejaba en los actos que este varón llevó a cabo durante su gobierno. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, escuche esto, dijo que Pilato era un hombre duro y provocador. Ahora, el asunto de que era un hombre duro lo podemos entender porque él había sido un soldado. Pero el asunto de que era un provocador,
mis hermanos, lo entendemos a través de lo que él hizo mientras ocupó este cargo, que lo hizo por 10 años como gobernador de Judea. Pilato era un provocador porque simplemente parecía no importarle lo que los judíos pensaran o sintieran tocante a sus asuntos religiosos. Ahora, todos los romanos sabían que el pueblo judío era un pueblo muy estricto, muy quisquilloso tocante a los asuntos religiosos, al grado que el mismo imperio romano les había cedido en muchas cosas para que ellos pudieran llevar a cabo su religión, porque de no hacerlo, los judíos eran o estaban dispuestos incluso a morir si alguien les impedía que practicaran su religión como ellos querían. Pero a Pilato esto realmente no le importaba. Él actuaba pasando por encima de todo eso. Por ejemplo, en una ocasión había introducido soldados romanos con escudos y estandartes que llevaban la efigie del emperador, y eso lo había hecho cerca de los lugares de culto judío en Jerusalén, a pesar de que él sabía que la población judía consideraba eso un sacrilegio, una violación de sus leyes religiosas, pero a Pilato eso le importó un cacahuate. En otra ocasión, escuche lo que hizo, fue y tomó los fondos del templo, específicamente los fondos del Corbán. Ahora, los que leen la Biblia saben qué es el Corbán. Tomó esos fondos para construir un acueducto. Y eso lo hizo sin tomar en cuenta a nadie, aun cuando ese dinero no le pertenecía en absoluto. Y pues esto era un completo atropello de las cosas consagradas del pueblo judío en su templo. Ahora, obviamente la gente no se iba a quedar con los brazos cruzados. Así que se levantaron fuertes protestas en contra de Pilato, y la respuesta de este hombre fue enviar a los soldados a matar a la gente. Simplemente porque él no tenía la mínima inteligencia ni diplomacia para gobernar, como lo habían hecho anteriormente otros gobernantes romanos de más alta cuna y de mucho más inteligencia para estos asuntos. Por su parte, Filón de Alejandría lo describe como un gobernador cruel, corrupto y sin escrúpulos, y además añade de naturaleza inflexible y despiadada. Filón dice que este hombre tenía tendencia al saqueo, a la ofensa y a la ejecución sin juicio, y tenía una furia sin límites. En pocas palabras, mis hermanos, Pilato era un hombre de baja educación, corto de miras para gobernar y dado a realizar actos violentos a la menor provocación, sin importar cuánta gente muriera por sus caprichosas decisiones. Ahora yo quiero que esto lo tome en cuenta, porque lo que vamos a ver a continuación, mis hermanos, es un juego de fuerzas. Alguien ha dicho que es un paralelogramo donde se van a encontrar fuerzas psicológicas, espirituales, políticas y religiosas. Y lo que vamos a ver a lo largo de todo este juicio es una tensión constante. Que yo debo decir, mis hermanos, que esa tensión la provoca la persona del Señor Jesús. Pero quiero que ponga atención en cómo se comporta Pilato sabiendo todo esto que he dicho previamente. Ahora tenemos ante este hombre, ante este gobernador, al Señor Jesús puesto de pie, como lo dice el verso 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Ahora, la pregunta que Pilato hace al Señor es esencial. Es, por decirlo de alguna manera, la clave de todo el asunto, porque esta es la causa de su acusación de parte de los judíos que le han apresado y ahora lo han traído aquí. Pero además, Pilato todavía no ha platicado con los judíos esa mañana, y él ya sabe
¿de qué se le acusa? De que se autonombraba rey de los judíos. Ahora, Pilato lo sabe, mis hermanos, porque en la noche ya había habido un acuerdo. Él ya sabe. Ahora, la pregunta que Pilato hace al Señor, mis hermanos, en el texto griego es enfática. Es como si Pilato dijera, así que un hombre como tú es el rey de los judíos. Eso concuerda con su manera de ser, despreciativa, altanera. Es obvio que Pilatos esperaba a un hombre diferente, con una actitud distinta, pero lo que él tenía delante era un hombre de vestiduras humildes, con un comportamiento sereno, a pesar de que había sido golpeado durante la noche, maltratado, y sin embargo estaba completamente en paz. Si Jesús fuera un hombre que deseaba arrebatar el trono a César, como se le acusaba, y por lo cual ahora enfrentara un juicio de muerte, su actitud hubiera sido distinta, sobre todo sabiendo lo que le esperaba, pues el veredicto por rebelión en contra de Roma era la crucifixión. Así que tal vez Pilato esperaba a un hombre alterado, un hombre que intentaba escaparse de esta muerte tormentosa, con argumentos, con algún discurso preparado. Pero aquí está el Señor, que con suma tranquilidad simplemente responde a la pregunta de Pilato. Tú lo dices. Esta respuesta en sí es una afirmación, pero al mismo tiempo lleva la intención de decir, sí lo soy, pero no como tú lo crees. El Evangelio de Juan contiene la explicación de esas palabras. Juan dice que el Señor explicó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En ese momento, Pilato supo que este hombre no estaba peleando por el trono de César. Él estaba hablando de sus asuntos religiosos. Tal vez el que estaba ahí delante de él era un loco que pensaba que había venido del cielo donde tenía su trono. Y a continuación, mis hermanos, viene lo que en sentido estricto es el comienzo del juicio. La acusación de los sacerdotes judíos y los ancianos del Sanedrín. Que Mateo no se toma el tiempo de decirnos cuáles eran, pero ya las sabemos. Simplemente ante esas acusaciones que ahora exponen delante de Pilato, el Señor no se defiende. No toma la palabra para aclarar las cosas. Simplemente se queda callado. Ahora, en los juicios romanos, después de la acusación formal, venía la defensa del acusado, que como ya se nos explicó anoche, era normalmente de parte de un abogado. Pero si no había un abogado presente, el mismo prisionero podía tomar la palabra. Sin embargo, el Señor no tiene nada que decir en su defensa. Es como si la pureza de su persona y la inocencia ante todo lo que se le estaba acusando no tuviera necesidad de palabras. Finalmente, Jesús es la verdad. Él lo había dicho. Y ante su persona, la mentira simplemente va a quedar expuesta por sí sola. Mateo dice que ni una palabra salió de la boca del Señor. Y a causa de esto, el gobernador estaba asombrado. De hecho, estaba maravillado en gran manera, como dicen los evangelios. Porque lo que estaba contemplando no era normal, él no estaba acostumbrado a eso. Pilato había realizado cientos de juicios.
Pero lo que ahora estaba contemplando simplemente se salía de la normalidad. No cabía duda que estaba ante alguien distinto a todo lo que él hubiera visto nunca. Ahora, a partir de aquí, quiero que ponga atención. Mateo nos muestra un cambio en Pilato, porque parece que algo sucedió en este hombre que ya sabemos que es autoritario y poco considerado, porque de aquí en adelante él va a buscar ocasión de liberar al Señor. Algo sucedió en un nivel psicológico en la mente de este hombre que nos lo va a presentar de una forma diferente a cómo sabemos que él era. Mire, si hacemos una comparación con los demás evangelios, vamos a ver que hay por lo menos 3 ocasiones en las que Pilato va a declarar en la marcha de este juicio que no haya causa para condenar a muerte a Jesús. Ahora, acuérdese que ya había llegado a un acuerdo con los sacerdotes de ejecutarlo. Pero algo pasó, que hasta en 3 ocasiones ahora Pilato dice, no, pues yo no hallo de qué acusar a este hombre. Y entonces Mateo introduce la historia de Barrabás, que no es otra cosa que una forma de hallar salida para el Señor de esta condena a muerte por parte de Pilato. Mis hermanos, todo parece indicar que ese cambio en la mente de Pilato y en su comportamiento tiene que ver con su esposa. Ahora, yo quiero que en este momento considere un poco lo que voy a decir. Mire, anoche se nos enseñó por qué el juicio al que fue, o los juicios a los que fue sometido el Señor fueron injustos. Y sin embargo, el Señor permitió que todo eso se llevara a cabo. Porque también se nos dijo anoche que era necesario que esas injusticias se cometieran para que el Señor pudiera cumplir con su cometido de llegar a la cruz. Pero la pregunta que surge aquí, mis hermanos, es ¿por qué? Parece que mientras están llevando a cabo todos estos juicios injustos, hay fuerzas que se oponen a que el Señor sea condenado. Por un lado están los hombres intentando llevarlo a la muerte, los judíos, el mismo Imperio Romano. Parece como que una maquinaria, la maquinaria del poder judío ya se había puesto en marcha la noche anterior para llevar a Cristo a la cruz. Y ahora ese engranaje se empalma con el engranaje de la maquinaria romana a través de Pilatos que tienen como propósito llevar a Cristo a la muerte. Pero al mismo tiempo parece que hay fuerzas que se oponen a que esto suceda. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué vamos a encontrar aquí ahora a un Pilato titubeante, que duda, que incluso trata de liberar al Señor? Mis hermanos, después de leer varias veces todo esto, yo creo que es verdad que era necesario que él llegara a la cruz, pero al mismo tiempo era necesario que en cada paso se dejara constancia de que era inocente, al grado que les costó trabajo llevarlo a la cruz. Y esto, mis hermanos, es un juego de fuerzas. Pero en ese juego de fuerzas, el que lleva la batuta es el Señor Jesús. Y a él le ha bastado tocar un botón, poner un sueño en la mente de la esposa de Pilato. Porque él sabe, Jesús sabe, que la debilidad de Pilato es su esposa.
De manera que Mateo nos dice que esta mujer mandó a su marido un mensaje corto pero contundente, con carácter de urgente, que decía: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ese breve mensaje, mis hermanos, nos deja ver varias cosas. Primero que Claudia sabía a quién estaban enjuiciando, lo cual demuestra que se había enterado con anticipación, es decir, la noche anterior. Número 2, que ella conocía a Jesús y sabía que era un hombre justo. Y usted ya sabe el efecto que Jesús siempre tuvo en las mujeres. Dice un comentarista que el Señor vino a las mujeres judías y les quitó a sus hijos, se los llevó con él, a seguir un camino de sufrimiento. Y sin embargo, esas mujeres se volvieron sus seguidoras. Y cada que podían, tenían atenciones con él. Porque simplemente parece que las mujeres tienen una sensibilidad espiritual diferente que los varones. Claudia conocía a Jesús y sabía que era un hombre justo. También sabía, número 3, que ya existía un acuerdo entre los judíos y su marido para condenar al Señor, para ejecutarlo. Y por eso es que envía este mensaje urgente para tratar de impedir lo que ya sabía que iba a ocurrir. Ahora, mis hermanos, un detalle histórico. Es importante saber que Claudia Prócula, como probablemente se llamaba, la esposa de Pilato, aunque debo decirle que todo esto proviene de tradiciones no confirmadas. Claudia Prócula, según algunas tradiciones, era hija o nieta del mismo emperador Tiberio. De ser esto así, es de suponer que Pilato la escuchaba porque tenía respeto por la familia imperial. De hecho, el cargo que él tenía le provenía de la familia imperial. Pero también, mis hermanos, es muy probable que Pilato, siendo un hombre ignorante, fuera también muy supersticioso. Y al escuchar de los sueños de su esposa, diera por hecho que esto era algo sobrenatural, una especie de aviso o de augurio, de advertencia que lo afectó. Y más cuando se enteró que Jesús decía que él venía del cielo, que su reino no era de este mundo. Y entonces todo esto hizo un shock en la mente de este hombre cruel, duro, indiferente a las cosas, y ahora está tratando de liberar al Señor. Por eso, mis hermanos, vemos a un Pilato diferente de lo que sabemos de él. Está indeciso de cómo actuar. Él tiene el poder de liberar al Señor, pero ya se había puesto de acuerdo con los judíos para condenarlo. Y ahora, este mensaje de su esposa. Pero debo decirle que una vez que él se libera de ese asunto, cuando ya pasa todo, él vuelve a ser el mismo de siempre. Y el Evangelio nos va a dar testimonio de eso también. Ahora vamos ahí al verso 15 y Mateo dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Mis hermanos, este es otro pasaje también fascinante de lo que nos cuenta Mateo.
Quisiera tener horas para hablar de esto, pero estoy tratando de comprimir todo para que mis hermanos no nos tardemos tanto más que lo necesario. Mire, a lo largo de la escritura encontramos algunos personajes misteriosos, de los cuales la Biblia apenas dice unas palabras. Y en estos párrafos ya Mateo ha introducido a uno de ellos, a Claudia Prócula, de la cual algunos expertos dudan que siquiera haya existido. De hecho, su nombre ni siquiera es mencionado por el evangelista. Pero a causa de ser mencionada como mujer de Pilato es que sabemos de ella. Según algunas tradiciones, esta mujer se convirtió al cristianismo. Y fíjese algo curioso. En la iglesia ortodoxa griega y en la iglesia etíope, ella, Claudia Prócula, es venerada como santa. Y tiene un día en que se celebra una festividad en su honor, que es el día 27 de octubre. Otro personaje del que quisiéramos saber más, sin duda también es Barrabás, pero solamente tenemos conocimiento de su existencia, porque en algún momento su vida se cruzó con la del Señor. Por ese solo hecho, se han escrito novelas acerca de él. Se han filmado películas que llevan su nombre. Se han inventado historias de su vida, aunque no tengan ninguna base histórica. Sin embargo, en la forma en que aparece en la Escritura, es motivo de profunda reflexión, créamelo. Este ladrón, asesino e insurrecto, literalmente tuvo la vida a cambio de la muerte del Señor. Escuche eso. Este hombre es el único que puede decir de forma física y literal que Cristo murió por él. Un dato curioso que de alguna manera pone de relieve la figura de este hombre es que la Escritura dedica 38 versículos a su breve aparición en los Evangelios, en tanto que solamente hay 32 versículos que giran en torno a Judas. Parece que la Escritura le dio más importancia a Barrabás que a Judas. Barrabás es el hombre que ilustra a la perfección tu vida y la mía, porque siendo un hombre merecedor de la pena de muerte, fue sustituido por Jesús, quien murió en su lugar. Pero mira, cuando vamos al texto bíblico y escarbamos un poco, nos vamos a encontrar con cosas asombrosas tocante al cuadro que Mateo nos muestra tocante al Señor Jesús y Barrabás. Comencemos por el hecho de su nombre, porque por ese nombre, simplemente por el nombre, mis hermanos, podemos saber mucho más de él. Bar-Abas, un nombre compuesto por dos palabras, Bar, que significa hijo, y Abba, que significa padre. De manera que su nombre completo entonces sería hijo del Padre. Ahora, esto de por sí ya resulta inquietante, porque por un lado tenemos al Señor, quien es el Hijo de Dios, y por otro lado a Barrabás, que se llama el Hijo del Padre. Pero eso no es todo. Resulta que ese nombre Barrabás era un título que se asignaba a los grandes rabinos. Cuando un rabino destacaba y dejaba contribuciones grandes en el estudio de la Torá, a menudo se le ponía ese título, Barrabás, el Hijo del Padre. De esto, algunos expertos deducen que este hombre provenía de una familia judía acomodada.
Es decir, que alguno de sus antepasados habría sido un rabino famoso, de donde él heredó también el nombre. Si esto es así, es probable que haberse vuelto un sedicioso era para él algo romántico. Y aquí quiero que ponga atención. Lo que quiero decir que Barrabás no es como lo ve en las películas, un hombre ahí todo feo, deforme, mugroso. No era así. Barrabás era un hombre que provenía de una familia de alta alcurnia, pero además era un hombre soñador, que llegó a considerar que levantarse en contra de Roma para obtener la liberación del pueblo judío era algo posible. Y se había embarcado en esa empresa que lo había llevado a ser conocido por el pueblo y además a ser seguido por hombres que deseaban lo mismo que él, hasta que Roma lo había apresado y lo había condenado a muerte. Él es ese personaje de película que busca la libertad de su pueblo, el soñador, el rico que dejó su familia de buena posición para luchar por una causa que todos admiraban. Tal vez esto que le estoy diciendo vaya a cambiar en algo su perspectiva tocante a este hombre. Pero aún no termino. Escuche usted lo que el famoso comentarista William Barclay dice tocante a Barrabás. Cito, aún más interesante es la casi total seguridad de que Barrabás también se llamara Jesús. Algunas de las más antiguas traducciones del Nuevo Testamento, por ejemplo, las antiguas versiones siríaca y armenia, le llaman Jesús Barrabás. Y tanto Orígenes como Jerónimo tenían noticia de esta variante y creían que podía ser correcta. Es curioso que por 2 veces, dice Barclay, que por 2 veces Pilato especifica que Jesús era el que llamaban el Cristo. Y eso lo encuentra usted en los versos 17 y 22. Como para distinguirle de algún otro Jesús. Finalmente, Jesús era un hombre corriente, dice Barclay. Es el mismo que Josué en hebreo. Y el grito frenético de la multitud es probable que fuera, no Jesús el Cristo, sino Jesús Barrabás. Cuando Pilato dijo, ¿a quién quieren que suelte? La multitud dijo, no Jesús el Cristo, sino Jesús Barrabás. El texto de Mateo nos dice, allá en el verso 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ahora, esta frase, mis hermanos, la podemos considerar en 2 sentidos. Un preso famoso. Primero, en el sentido de que se estaba hablando de un delincuente conocido por su maldad y sus fechorías, y por eso era famoso. Pero la segunda opción es que Barrabás simplemente era alguien a quien el pueblo admiraba, por eso era famoso. Ahora, dado lo que hemos explicado hasta aquí, la segunda opción es la que encaja mejor con el cuadro que nos está presentando Mateo. Así que, según nos cuenta Mateo, a Pilato se le ocurrió la brillante idea de aprovechar una costumbre que se conocía como la amnistía pascual. Esa costumbre consistía en liberar a un preso que aún no había sido condenado, o si la gente lo pedía, a uno que ya lo hubiera sido. Ahora recuerden que Pilato está intentando dejar libre a Jesús por aquel misterioso mensaje de su esposa. Lucas nos cuenta que Pilato
aparte de que había dicho, es que yo no encuentro nada, ¿por qué condenar a este hombre? En su intento, había enviado al Señor al palacio de Herodes, que andaba de vacaciones esos días por allí. Y la intención de Pilato era que el que se encargara de juzgar al Señor fuera Herodes, y no él. Pero después de que Herodes intentó interrogar al Señor, lo devolvió con Pilatos. Y el mensaje que envió era que no había encontrado nada en Jesús que fuera digno de muerte. Por eso le estoy diciendo que hay una lucha de fuerzas. Por un lado, intentando condenar al Señor, y por el otro lado, demostrándose una y otra vez que era inocente. El Evangelio quiere que esto sea así. Quiere dejar en claro que el hombre que fue a la cruz era inocente y que lo condenaron injustamente y que murió por otra causa que no eran sus propias culpas, sus propios pecados, sus propios actos. Ahora presenta al Señor nuevamente delante de los judíos con la opción de elegir entre él y Barrabás para ver quién sería dejado libre. Pilato sabía que el Señor era inocente, como también lo sabía su esposa, y también lo sabía Herodes. Incluso el centurión romano, que más adelante iba a dirigir la crucifixión, iba a declarar que era un hombre inocente. Verdaderamente este hombre era justo. Pero por otro lado, estaban todos aquellos que sabían que Barrabás era culpable. Era completamente culpable de los cargos de los que se le acusaban. Todos sabían que por las cosas que él había hecho merecía la muerte, tanto por la ley judía como por la ley romana. Pero Mateo nos cuenta lo siguiente. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Mis hermanos, el Señor antes había dicho, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Así que tenemos a Jesús el Cristo. Y tenemos a otro que viene con un nombre igual. Jesús, el Hijo del Padre, Barrabás. Y cuando se presenta delante del mundo, es elegido Barrabás para ser liberado. Y yo me pregunto, acaso el mundo no está ciego? ¿Acaso una multitud puede equivocarse y confundir lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno? Porque todos lo sabían. Pero mis hermanos, no estamos hablando aquí de inteligencia para discernir. Estamos hablando aquí de los efectos del pecado. Porque los sacerdotes, los religiosos y los gobernantes judíos le tenían envidia, como lo dice el evangelista allí en el verso 18. Y ese pecado les impidió ver que estaban cayendo en otro pecado aún mayor, de resultados funestos para la eternidad de sus almas. Pilato, que había preguntado, según nos dice Juan, ¿qué es la verdad? Cuando estaba interrogando al Señor. Cuando tenía
delante de sus ojos al que es la verdad. Pero su ambición personal, su ego como gobernante y sus supersticiones le impidieron descubrir lo más importante de la vida, a la verdad encarnada delante de él. La multitud que gritaba pidiendo la cruz para el Señor era esa misma multitud que antes le había seguido, que habían sido alimentados por él, que incluso lo intentaron hacer rey en una ocasión, pero ahora están ciegos por la vanidad del mundo, por las apariencias. Y a causa de eso echaron condenación sobre sus cabezas. Porque el mundo, mis hermanos, está acostumbrado a ver las apariencias nada más. Eso es producto del pecado. Y aunque la verdad esté delante de los ojos, el pecado impide que la gente pueda ver lo que debería ser obvio. Y todos los que tuvieron la oportunidad de elegir, eligieron mal. De manera conmovedora, el teólogo y exegeta cubano, el doctor Evis L. Caraballosa, dice lo siguiente: por ser un homicida, el único futuro de Barrabás era la muerte, pero la multitud lo prefirió en lugar de Jesús. No es difícil entender el por qué. Barrabás era audaz, gallardo, cautivador y un ferviente y devoto patriota. Por el otro lado estaba el silencioso, humilde y gentil carpintero de Galilea, quien había hablado tan enfáticamente en contra del pecado personal y de la transgresión de la ley de Dios. El predicador de los principios del reino mesiánico tenía muy poca esperanza de ganar un certamen de popularidad con el extravagante héroe místico que abogaba por un reino político y un ejército que venciese al poderío romano. Y eso fue así. Pilato se lavó las manos, se declaró inocente de la sangre del justo y le echó la culpa al pueblo, que con gusto, ese pueblo, con gusto asumió la culpa. Y dijeron, sí, que su sangre sea sobre nuestras cabezas, la sangre del Mesías. Y de manera estúpida, también inculparon a sus hijos. Porque dijeron, también sobre nuestros hijos, que sea su sangre. Generaciones que aún ni siquiera habían nacido. Termina diciendo Mateo, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vamos a dejarle hasta aquí por este momento.